Buenos días, bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, para nuestro compromiso habitual de geopolítica hasta las 9 de la mañana por 14 TV, en el 14 en todos los cables a nivel nacional, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde. Y también repetimos en nuestras redes sociales. Lunes, comienzo de semana laboral, 11 de septiembre del año 2023. 11 de septiembre, una fecha bastante significativa en la historia del continente americano. Muchos acontecimientos importantes que tuvieron lugar un día como hoy, fundamentalmente en Chile y en los Estados Unidos. En Chile, el golpe de Estado que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende en 1973. Hace ahora exactamente 50 años. Mucho tiempo. 50 años, es media vida. Pero estos eventos no tienen tiempo ni tienen edad, como diría un poeta. Siempre hay que recordar esos acontecimientos. Y a propósito, en estos días, este último mes, justamente a propósito del 50 aniversario de ese atentado contra la democracia, en Chile se ha estado impulsando un pase de factura. Ha estado condenando a individuos que participaron en hechos abominables durante ese lamentable hecho, lamentable acontecimiento, como fue, por ejemplo, enjuiciaron hace unos días a los autores de torturas y asesinato al cantautor Víctor Jara, pero también se han estado impulsando otros procesos que han llevado a la cárcel a otros elementos complicados en hechos contra los derechos humanos, en secuestro, tortura, asesinato, tanto civiles como militares, porque estos hechos se ha entendido que el tiempo no los borra y que acontecimientos, atentados contra la vida como esos, no prescriben. Abogados, los propios imputados, familiares y sectores que estuvieron ligados a la dictadura, han entendido que esos hechos ya prescribieron. No prescribieron, porque atentados a la vida y violaciones horribles a los derechos humanos, tortura, secuestro, desapariciones, eso no prescribe. Y aquí lo dijo Duarte, el crimen no prescribe ni queda jamás impune. Una parte de los pensamientos recogidos del patricio Juan Pablo Duarte. Entonces, siguiendo esa línea, en Chile no se ha entendido, no se ha considerado prescrito esos delitos, y por eso lo han ido condenando. Lamentablemente, el autor principal de esa tragedia, que fue Augusto Pinochet, murió tranquilamente en su casa hace unos años.
Y yo digo, a Dios se le pasan fichas. Porque como un individuo así muere tranquilamente en su casa, en su cama, rodeado del cariño de su familia, de sus seguidores, tranquilamente, 88 años. Ese individuo debió morir en la voladura de un vehículo con una bomba, que lo hubiera metido a 5 pisos para arriba. Entonces hay fichas que se le pasan a Dios. Esa es una de las que se le pasó a Dios. Entonces el otro aniversario también bastante terrible, el 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York y Washington. Los atentados del 11 de septiembre del año 2001 se cumplen ahora 22 años, que cambió el mundo. Ese atentado en las Torres Gemelas, que fueron derribadas, cambió el mundo para siempre. Ya no se ingresa con tanta facilidad como antes a un aeropuerto o a tomar un vuelo. Hay que someterse a unos rigores que a veces algunas personas lo entienden que es una exageración, y se llega a la humillación, que hace que la persona se quite parte de la vestimenta, que se quite los zapatos, a veces le hacen quitar las medias, que se quite la correa, que si lleva una chaqueta se la quite y la pase por los sensores, que ya no puede entrar a la cabina ni siquiera con un corta uña, que no puede ingresar con envases plásticos, envases de cristal, etcétera, etcétera. Y quien va a tomar un vuelo debe alegrarse que todos los pasajeros sean sometidos a ese rigor. Porque ¿qué pasó con los? Porque antes del 11 de septiembre había una relajación de las medidas de seguridad. La gente entraba cualquier cosa a los aviones. ¿Qué pasó? Esos individuos que provocaron la tragedia del 11 de septiembre no entraron con pistolas, ni con fusiles, ni con una granada, nada de eso. Fueron con tonterías de armas blancas, unos cuchillos hechos de flejes, de esos flejes metálicos que a veces se amarran las cajas, una cosa de esas, tan rudimentarias, tan elementales. Y con ese instrumental, ni siquiera casero, con eso provocaron esa tragedia. Entonces, alégrese, cuando usted va a tomar un vuelo, alégrese que a todo el mundo lo sometan a esa verificación, porque eso significa la seguridad de todos los que van a abordar ese vuelo. En un momento uno dice, pero ¿qué tanto fuñen con esto, tantas medidas? Y que uno no puede ni siquiera llevar una botellita de un traguito, no, nada de eso. Nada de eso, porque es que una botella rota es un arma mortal para degollar a alguien, que fue lo que hicieron los terroristas del 11 de septiembre. Con esos flejes asaltaron la cabina y degollaron a los pilotos. Y ahí tomaron el control de las naves y con ella hicieron
lo que ya sabemos que hicieron. Tenía el designio de estrellar esos aviones contra objetivos importantísimos, objetivos simbólicos, de una simbología importante para los Estados Unidos, como fueron las Torres Gemelas, que el símbolo de la prosperidad capitalista de los Estados Unidos, y el otro, el Pentágono, el símbolo del poder militar. Y el que derribaron en Pensilvania iba para la Casa Blanca o para el Capitolio, el Palacio del Congreso, que están ahí cerquita. Pretendían golpear entonces el símbolo del poder político. Lo derribaron en Pensilvania. Dicen que fue que los pasajeros se armaron de valor y dominaron a los terroristas, y que como el avión no tenía control se estrelló, pero parece que no. Parece que finalmente fue derribado por orden de las autoridades. Pero bueno, eso no es un elemento que se discute. Entonces, esos dos acontecimientos son los que marcan todos los años el 11 de septiembre. Chile y los Estados Unidos. Se desató en Estados Unidos primero en Chile se desató, no se desató, no. Contribuyó en América Latina al afianzamiento de las dictaduras militares patrocinadas por los Estados Unidos. Ya venían dictaduras en parte del Cono Sur, venían dictaduras en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, y Chile tenía su proceso electoral. Argentina también tenía su proceso electoral, y ahí se desataron los demonios de las dictaduras y el llamado Plan Cóndor de Estados Unidos, que fue ideado por los Estados Unidos y ejecutado por estos dictadores criminales y ladrones de América Latina. Asesinos al estilo de Pinochet, de ahí para arriba. Y plagaron el continente de dictaduras. Y entonces el 11 de septiembre marcó un cambio con esto de la persecución, la llamada lucha o guerra contra el terrorismo, que produjo la invasión a Irak. Irak no tuvo nada que ver con el derribo de las Torres Gemelas. De ahí siguieron con Libia, Afganistán, después un poco más adelante con Libia, y todos esos países de Asia y de Arabia que han estado, de la península arábiga, que han estado sometidos a una confrontación por el supuesto apoyo al terrorismo, a grupos terroristas, cuando varios de esos países han sido víctimas de grupos terroristas que fueron creados por los Estados Unidos
y que después se le salieron de su redil. Pero esos grupos no fueron creados por ninguno de esos países, ni fue creado por Saddam Hussein, fue creado por Gaddafi, no fue creado en Siria, ni siquiera por los talibanes, porque eso en algún momento Osama Bin Laden luchaba contra los talibanes en su primer gobierno, aunque después, ya por esa filosofía del enemigo común, se aliaron para confrontar a los Estados Unidos. Pero en principio, Osama Bin Laden era un agente de los Estados Unidos. Lo mismo que el grupo de Estado Islámico, que tanta agua de beber dio ahí en el Medio Oriente, con terrorismo en Siria, terrorismo en Irak y en otras partes. Esos grupos fueron engendrados y amamantados por los Estados Unidos, que como ha ocurrido con alguna frecuencia, y los americanos no cogen cabeza, son como el quipe, para no decir lo otro, crean esos grupos y los amamantan, los robustecen y después se les voltean. Entonces tiene que comenzar a luchar contra esos grupos que son su creación. Así que 11 de septiembre. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Catorce TV, televisión para todos. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Midón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. ¡Para allá, mimito! Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. Estás viendo
14 TV, televisión para todos. Y entonces, dime a ver. Nada, pues seguimos aquí. Parece que hoy me dejaron solo. Me dejaron con los televidentes, nuestros queridos amigos. Jorge me comunicó temprano que no podía venir porque se encuentra en la República de Miches. Y Leandro no sabemos. Pero aquí estamos. Bueno, el presidente Luis Abinader convocó para el día de hoy el Consejo de Seguridad Nacional para discutir sobre la situación en Haití, que sabemos que desde la semana pasada viene con las relaciones con Haití vienen con un deterioro importante después de que se dispusiera el cierre de la frontera por Dajabón, que este pasado viernes no tuvo su actividad del mercado binacional, que es el más importante de los mercados binacionales que operan en Dajabón, en Pedernales, en Maní, en Espiña. De Dajabón no pudo operar por el cierre de la frontera. Y eso tiene que ver con la reacción dominicana a la permanente intención del lado haitiano de construir un canal tomando como fuente de abastecimiento el río Dajabón, que nosotros, fundamentalmente los periodistas y los comunicadores, se empecinan en llamar el río Masacre. Y el río Masacre es el pedacito que entra a Haití, que son como, creo que unos 200 kilos no como dijo Gonzalo, el puente que inauguraron en San José, en Padre de la Casa, de 400 kilómetros, el puente más largo pues, el pedacito del río es como 50 metros. El río nace en territorio dominicano, se llama río Dajabón, entra a Haití, ese pedacito se llama río Masacre, ellos le llaman así, porque ahí se llevó a cabo una matanza que nada tuvieron que ver los dominicanos, sino que fue un lío entre franceses y haitianos. Entonces le ponen el río Masacre, ese pedacito. Pero nosotros, en los periódicos, en los medios de comunicación en sentido general, se llama río Masacre a la fuente completa, pues río Dajabón. Entonces en el río Masacre, el pedazo haitiano, que ellos insisten en construir un canal, y que las autoridades dominicanas entienden que no es apropiado que lo hagan porque va a afectar la parte dominicana. Dice el gobierno haitiano que eso es un proyecto privado. Pero en todas partes del mundo, incluyendo Haití, los ríos son de dominio público. O sea, nadie puede decir, este río es mío. Como nadie puede decir, esta mina es mía. El río es de dominio público. El único que puede disponer de un río o de una mina, de los recursos naturales, es el Estado. Al menos así opera en toda parte del mundo. No sé si en Haití, que a veces actúa como si estuviera fuera del planeta en términos de desorganización y de todo lo que significa la falta de un Estado real. Pues
la situación se ha deteriorado, aunque la posición ha sido unilateral de la República Dominicana al cerrar la frontera, aunque después los haitianos también dispusieron de aquel lado el cierre de su lado de Juana Méndez. Entonces el presidente convoca al Consejo de Seguridad para discutir la cuestión haitiana en el día de hoy. Imaginamos que no solo se va a abordar el tema de esa confrontación que hay con la cuestión del río, sino la proximidad de que se envíe definitivamente la fuerza multinacional que se ha estado barajando y que hasta ahora solo Kenia en África se ha manifestado dispuesta a poner una importante cantidad de soldados, hasta 1,000 soldados, pero que otros países lo que han estado es dorando la píldora de que sí, que no, pero no han dado el paso fundamental para el envío de esos militares, que sería una fuerza de estabilización, una fuerza para tratar de devolverle la seguridad interior a Haití. Tratar. Imagino que se va a abordar ese tema. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo del país, por boca del presidente de la República, que es el líder del país, hemos estado pidiendo el envío de esa fuerza. Pero en ningún momento el país se ha mostrado dispuesto, y no debe hacerlo, a poner soldados. Por el contrario, el presidente ha dicho que no va a enviar ningún contingente. Porque, y lo decía yo en un programa del pasado sábado donde me invitaron, un solo soldado que envíe el país va a ser visto por los haitianos como una intervención dominicana en sus asuntos. Y a partir de ahí, la reacción de los haitianos va a ser la de siempre. Echarle la culpa al país, a nuestro país, de lo que ocurra. Por eso, hay que apoyar al presidente de la República en el sentido de que no se envíe ningún soldado, ni siquiera soldados militares, ni siquiera enfermeras dominicanas que formen parte de ese contingente. Apoyarle desde acá con lo que se pueda, no estamos obligados a nada porque eso no es una fuerza que creamos nosotros, pero con lo que se pueda. Pero nada de estar en la parte activa. Eso que lo hagan las Naciones Unidas. Eso que lo hagan la OEA. Eso que lo hagan las potencias que se han comprometido 800 veces a contribuir con Haití, nunca lo han hecho. Ese es un muerto de ellos, no de nosotros. Nosotros tenemos suficiente dolor de cabeza con estos problemas que se generan a nivel de frontera. Por consiguiente, creo que no hay que darle muchas vueltas al asunto para saber que a nosotros no nos conviene en lo absoluto estar presente en esta labor de ayudar a Haití a recuperar su tranquilidad interna. Que bueno, se puede pensar que
a quienes más le conviene que Haití esté estable es a nosotros. Y es verdad. En la medida en que Haití se estabiliza, que su gente pueda trabajar tranquila, que su gente pueda vivir tranquila, que pueda desarrollar una vida como se desarrolla en todos los países, en esa medida se quita presión migratoria a la República Dominicana. Todo eso es cierto, pero todo eso se puede lograr sin que nosotros participemos. Porque es que Kenia no tiene ningún problema con Haití. Estados Unidos no tiene ningún problema con Haití. Los demás países, ninguno de ellos tiene frontera con Haití. Y a ninguno de ellos, a pesar de que han sido los explotadores de Haití, me refiero a las potencias, a ninguno de ellos se les ve como usurpadores de territorios haitianos. Es a nosotros, que los haitianos dicen que esta parte de la isla o una parte de esta parte, valga la repetición, le corresponde. Entonces, el asunto es con nosotros. El asunto es con nosotros. El asunto es que entienden que nosotros les hemos despojado de cuestiones o de pertenencias de ellos. Por lo tanto, no hay que ir muy lejos y entender que a nosotros nos conviene estar lo más lejos posible de esa fuerza multinacional. Que lo hagan otros. Y de aquí, con lo que se le pueda contribuir. Así que imagino que eso va a estar en el tapete, además del caso del río. El cierre de la frontera, que el presidente dijo, la frontera se va a mantener cerrada hasta que el término se me fue. Por el tiempo que sea, se va a mantener cerrada hasta que se logre detener definitivamente la canalización del río en esa parte que se llama Masacre. La otra parte pudiera ser, yo creo que es bastante sencilla. Vista así de la óptica de alguien que no maneja política de Estado. Bueno, pero si el río nace aquí en la República Dominicana, en Dajabón, ahí, y el conflicto se da en esa parte del territorio haitiano, ese pedacito de río, pues vamos a construir una represa en el nacimiento del río, en Dajabón, y se acabó el juego. Vamos a construir una represa. Vamos a represar el río aquí. Lo usamos para irrigar tierra en la línea noroeste, para abastecer acueductos. Y se le puede dar agua a Haití también, pero controlada por nosotros. No que ellos, de hecho, eliminen el río, porque si le quitan, si canalizan esa porción que entra al territorio haitiano, ahí mismo muere, porque después del territorio haitiano, el río sale de nuevo de Haití y entra al territorio dominicano. Pero esa parte no va a tener ninguna utilidad, porque no va a tener agua, que de por sí el río es bastante, su caudal es bastante disminuido. Y de ahí viene la novela del abogado y escritor Freddy Prestor Castillo, que el masacre se pasa a pie. El masacre se pasa con el agua en la rodilla, porque
de un río terminó siendo una regola, donde se pasa sin ninguna dificultad, a pie, a caballo, porque el río ha sido diezmado. Entonces, si en última instancia no se logra ningún acuerdo con los haitianos, vamos a hacer una represa río arriba y se acabó el juego. Y no pueden venir a protestar que canalizaron el río y nos dejaron sin... No, pues ese río es nuestro. Ese río es de los dominicanos. Ahí nosotros hacemos lo que nos venga en gana, porque es un río nuestro, de los recursos naturales de la República Dominicana. Eso, en última instancia, pudiera ser esa una solución bastante radical, pero una solución a la dominicana, no una solución a la haitiana, que es un conflicto que está planteado. Entonces la frontera sigue cerrada. ¿A quiénes más afecta el cierre de la frontera? Puede ser que ambos países, pero tengo la ligera impresión de que más a los haitianos. Más a los haitianos, que tienen ese mercado binacional ahí en Dajabón, como un centro de intercambio comercial, donde vienen a comprar cosas que no tienen en Haití y vienen a vender cosas que aquí hay. Que la gente la compra porque es más barato, pero aquí eso hay. Aquí hay jean, hay chancleta, hay todas esas baratijas que venden ahí, de este lado lo hay. No hace falta comprar eso. De aquel lado no se vende nada que se coma. Al contrario, que se viene a comprar cosas comestibles de este lado. Dicho eso, vamos a la pausa nuevamente. TV, televisión para todos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando.
Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. TV, televisión para todos. Bueno, y la campaña sigue tomando color y calor. Este fin de semana el presidente Luis Abinader, en su rol de precandidato por el Partido Revolucionario Moderno, precandidato para la primaria de ese partido, que tendrá lugar el próximo, ya dentro de 20 días, 19 días y 500 noches. El 1 de octubre se celebran los eventos partidarios, donde se van a escoger los candidatos. En el caso de la Fuerza del Pueblo y el PLD, el PRM, que no tienen candidato todavía formalizado, lo van a hacer el 1 de octubre. El PRM por primaria con su padrón, como lo hizo en el 19, una primaria abierta pero cerrada. Abierta significa en que pueden participar todos los miembros de ese partido, pero cerrada para las demás organizaciones. En el caso de la Fuerza del Pueblo, creo que aprobaron, fue un proceso de asambleas en toda la estructura, pero asambleas locales, no un proceso de votación nacional, sino en cada dirección de la Fuerza del Pueblo elige el candidato presidencial. En este caso también operaría como una primaria cerrada, al estilo PRM, pero no de forma masiva, sino la dirección. Y el PLD ya proclamaría en cuestión de días, después del de octubre, a su candidato, que ya está preseleccionado mediante aquella famosa consulta, que fue una primaria inconsulta. Le metieron ahí a la Junta esa pelota ahí de una consulta que fue una primaria, pero la Junta lo aceptó. Y ya Abel Martínez es el candidato, de hecho, del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el presidente, en su rol de precandidato, que arrancó formalmente hace 3 fines de semana, le echó ahí un poquito de pimienta al ambiente cuando dijo que si el profesor Juan Bosch, básicamente el profesor Juan Bosch, porque también dijo que Peña Gómez, pero el PRM es un partido que nació con el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, porque viene del PRD. Pero en el caso del profesor Juan Bosch, dice el presidente que si el profesor Juan Bosch viviera, estaría apoyando la transparencia y la honestidad que
que lleva a cabo el gobierno que él encabeza. Eso de inmediato provocó la reacción tanto de Abel Martínez como de Leonel Fernández. En el caso de Leonel Fernández dijo que si el doctor Peña Gómez viviera, no estaría apoyando a algunos ricos como está apoyando el gobierno del PRM. Mira, dijo algunos ricos, no dijo los ricos, algunos ricos. Porque generalizar puede tener efectos contraproducentes. Porque los partidos necesitan a los pobres para que voten, pero a los ricos para que financien a los partidos. Porque los pobres no tienen ni que caerse muertos, no les pueden dar a los partidos, al contrario. Andan detrás de los partidos para que les resuelvan algunos problemas. Entonces, por eso el presidente Leonel Fernández dice, algunos ricos. Eso a partir de que, como parte de la confrontación hacia el PRM, se señala que el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno de ricos. Que sus políticas van dirigidas a los ricos y que la conformación de en su conformación hay muchos ricos. Y uno coge el gabinete del presidente Luis Abinader y hay 2 o 3 ricos que son funcionarios, pero el resto son dirigentes del PRM. Que no son ricos nada. Algunos privan de ricos, pero tienen muchísimos líos. Pero tiene ese sello, el gobierno de los popis. Si el presidente, si el profesor Bosch estuviera vivo, estaría apoyando la transparencia del gobierno del presidente Luis Abinader. Si el doctor Peña Gómez estuviera vivo, estaría apoyando al doctor Leonel Fernández porque es un partido que no es de rico, la fuerza del pueblo. Y el PLD también le responde a Luis en las mismas palabras más, palabras menos, pero el fondo es lo mismo. El PRM no puede reivindicar la memoria de Peña Gómez y mucho menos de Juan Bosch, porque es un partido que apoya a los ricos. Y por ahí se va ahora esta semana, ese es el ingrediente que salpica la pre-campaña. No hay cuestiones de fondo, de envergadura, de los problemas fundamentales. Dice el presidente Danilo Medina que de qué apagones del diablo le hablan. Eso lo dijo él. ¿De qué apagones del diablo me hablan si yo dejé resuelto el tema de los apagones? El asunto es que uno coge los periódicos del 18, del 19, del 20, y de ahí para atrás hasta el siglo XVIII, y siempre está todo el tiempo la gente peleando por los apagones. Los periódicos están llenos, las colecciones de los diarios están llenas de episodios de protesta de la gente durante el gobierno de Joaquín Balaguer, el gobierno de Jorge Blanco, el gobierno de Antonio Guzmán, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Horacio Vázquez, de todo el mundo. Porque alguien puede alegar que este país ha resuelto el tema de la falta de suministro de energía eléctrica.
¿Alguien puede alegar que en este país, en su gobierno, se resolvieron los problemas de los apagones? Nadie lo puede alegar porque eso es mentira. Periodos más o menos razonables, 6 meses, digamos, en que los apagones disminuyen. Pero al final volvemos a lo mismo. Volvemos a tener periodos picos de apagones de 20 horas. Durante toda la vida. Porque el problema de la energía no se ha resuelto en este país. Danilo puede echar toda la mala palabra o invocar a todos los demonios que quiera, pero eso no es verdad que él resolvió los problemas de energía eléctrica. Porque además, cuando se resuelven problemas, es que se resuelven problemas. No de manera episódica, no de manera temporal. Resolver un problema significa que ese problema no vuelve. Y aquí siempre hemos tenido y vamos a continuar con apagones. Aquí tenemos 6.000 megavatios instalados. Que tenemos que tiramos 3.500 y nos quedamos con 2.500 en frío ahí disponibles para sustituir plantas cuando entran en reparación o en mantenimiento o en avería. Tenemos reserva. Tenemos un suministro precario. Un suministro precario que si falla una planta, llegaron los apagones. Pero aquí había apagones durante la pandemia, donde todo el mundo estaba cerrado. Las industrias estaban trabajando a 1/4 de capacidad. Las empresas, las oficinas públicas estaban apagadas porque todo el mundo estaba trabajando desde su casa. Las tiendas trabajaban un rato. Las calles estaban vacías. Y había apagones como quiera. Entonces, eso es un cuento. ¿De qué apagones del diablo me habla? Yo dejé eso resuelto. Mentira, usted no resolvió nada. Terminamos por el día de hoy. Llegamos aquí, sobrevivimos esta jornada solito. Hasta mañana.